Youtuber ciclado entrevista a mafioso en búsqueda y captura. ¿Pero qué? Cincuentones borrachos nos hablan de feminismo. ¿De dónde sacan a esta gente? Un niño de 12 años entrevista a un asesino en serie. ¿Y por qué tienen tantas visitas? Un individuo asegura que la Tierra tiene forma de plátano. Pues nada. Si lo que queréis es morbo, gente peligrosa y tierras con formas raras, os diremos que, hoy, en Ficción Digital, entrevistaremos a un gusano psicópata que entrena junto a un escuadrón de asesinos para erradicar del mapa absolutamente todo lo que se mueva, que sabe todas las artes marciales, que ha visto la gran caja del cielo y que se puede convertir en Lemming. Es millonario, sabe que vive en una simulación y es amante de las ovejas. Say what? Worms. Estamos en 1993. Y mientras tú te tienes que aprender 2 países nuevos en Europa, hay gente que está haciendo cosas interesantes por el mundo. Por ejemplo, el acuerdo STAR 2 para reducir los arsenales nucleares. Nucelar. O creando un programa que permitía rastrear el contenido residual de la RAM de una Commodore Amiga y conseguir los gráficos de los Lemmings. What? Sí, vale, que te da igual todo esto, y que de los Lemmings ya hablamos. Pero es que, con esos gráficos, otro poquito de tiempo libre y pillando como referencia el mítico Artillery... Horas nos podíamos pasar con esto, y no con la tontería esta de los móviles con los chavales de ahora. El jovencito Andy Davidson montó uno de los juegos más míticos de la historia, el impronunciable Le Mantillery, que rápidamente cambió sus hombrecillos rosas por gusanos y su nombre por Total War Mage. Basado en el rutilante éxito que tuvo entre sus amigos, Andy decidió presentarlo a un concurso de programación en la revista Amiga Format en 1994. Y... no ganó. Luego mandó el juego a varios estudios y... nadie contestó. Así que decidió plantarse en los European Computer Trade Show en Londres y allí... allí entró en contacto con una pequeña desarrolladora que se había hecho fuerte en la Commodore Amiga. Team 17. El flechazo entre el juego y Team 17 fue inmediato. Y previendo el potencial, le cambiaron el nombre a algo más simple y comercial, Worms, y empezaron a generar una versión para absolutamente todas las plataformas existentes en el momento. Sega Mega Drive, Super Nintendo, MS2, PlayStation, convirtiendo a la compañía en una máquina de generar dinero y que estrujaría su franquicia durante los siguientes años con 27 títulos, entre versiones, reversiones y remasterizaciones en su haber y hasta la fecha. ¿Pero qué es Worms?, te preguntarás. ¿Verdad, pequeño Timmy? Mi padre dice que por su culpa lleva 30 años sin hablar con su hermano. Y no le falta razón. No le falta razón. Worms es un juego táctico por turnos, de artillería. Equipos de 4 gusanos son repartidos por el mapa y pertrechados de un absurdo arsenal de armas mortíferas. Y tendrán que liquidar al equipo contrario en un tiempo determinado a base de bazocazos, granadas, UCIs, Hadouken o empujones. Lo que generará una gran tensión y odio entre todos los jugadores. Creednos. La capacidad de movernos por el escenario, el carisma y humor que desprendían los gusanejos, así como la habilidad que requería el juego para dominarlo, convirtieron a este título en un éxito instantáneo. En 1996, un año después de su publicación, Worms ya había alcanzado las 250.000 copias, y pese a no tener grandes reviews por parte de la prensa especializada, el público lo amaba. Ese mismo año, Team 17 sacó Worms Reinforcements, una expansión que, rápidamente, fue amalgamada en el pack Worms Reinforcements United, que fue la que todos terminamos jugando, y que añadía la campaña individual, el creador de niveles y una gran librería de audio, así como pequeños cortos animados. En 1997, y como despedida para la Commodore Amiga,
apareció Worms, The Director's Cut, que incluía algunas mejoras en los gráficos y el sistema de juego, y que, por fin, fue alabado como se merecía por la crítica. Pero Team 17 no tenía tiempo para la nostalgia, y comenzó a producir en masa nuevos juegos, con mejores gráficos, con más armas, con nuevos mundos y exactamente igual que los anteriores. ¿Estáis listos? Worms 2 apareció en 1997 para Windows. Tenía absolutamente todo lo que agregó Director's Cut a la causa, pero con un aspecto más de dibujo animado y un modo online que permitía cabrearte con tus amigos a distancia. Otro éxito. En 1998, las ganancias de Worms 2 ascendieron al $1.800.000, con 200.000 copias vendidas. En 1999 apareció Worms Armageddon, que pretendía ser una expansión para Worms 2, pero que terminó siendo vendido como un juego completo para todas las consolas del momento y PC. Como añadido, tiene un nuevo juego individual con ciertos guiños a los Lemmings, una jugabilidad más fluida y fina y unos gráficos aún más estilizados. Para los menos puristas, aquí nos gusta lo retro, este es considerado el mejor juego de la saga. Ese mismo año, Team 17 adaptó su juego de pinball Addiction Pinball a los gusanos. 2001, Worms World Party, una secuela directa de Worms Armageddon cuyo único mérito fue ser el último título en 2D y empezó a hacer pensar a los amantes de la saga que se la estaban colando. 2002, Worms Blast, un ¿te estás quedando conmigo? En toda regla, que encima era bastante difícil. Worms 3D, en 2003, lo que todos queríamos, un juego de dinámica 2D ahora con todos los problemas con la cámara que tenían los juegos 3D de la época. Y a esto le siguieron Worms Forged Under Siege en 2004 con la posibilidad de crear fortalezas, en 2006 Worms para consolas portátiles, en 2007 una nueva versión para nuevas consolas, otro en 2007 donde puedes ponerles gorros a los gusanos, 2008 Worms solo para Wii, en 2009 ahora puedes bajarlo en el móvil y descargarte cosas, en 2011 los gusanos juegan al golf. Y así podríamos seguir hasta el año 2020, en el que, por ahora, sacaron la última y definitiva versión del título, Worms Rumble. Si bien es cierto que aquella ilusión por una nueva entrega de nuestros segundos gusanos favoritos desapareció hace años y que su sistema de juego ha sido copiado hasta la saciedad, también tenemos que reconocer que es ver a uno de esos malditos bichos rosas y se nos dibuja una sonrisilla en la cara. Y es que Worms nos hizo pasar muy buenos momentos. De ahí que se estime que, entre toda la serie de juegos y despropósitos de la franquicia, se vendiesen 75 millones de unidades y recogiese toda una plétora de premios al mejor juego, al más original, al juego de estrategia del año, del multijugador. Así que aquí tenéis otro de nuestros juegos recomendados desde Ficción Digital. Uno que, si nos dejasen respirar un poquito y nos lo volviesen a presentar en edición física con caja conmemorativa lleno de figuras decorativas y libro explicativo, seguramente nos lo pensaríamos comprar de nuevo. Aunque bueno, no creemos, ¿no? No, ya no. Van a sacar el juego de mesa. Shut up and take my money.